y un poco también algo sobre lo que pasó el domingo pasado. Teresa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, no es nada. ¿Qué análisis hacen ustedes del resultado que para el peronismo de la provincia de Buenos Aires no fue del todo bien, sobre todo comparado, digamos, con la euforia que había generado el éxito que tuvo el sello en la elección de septiembre? Sí, en verdad está bien definido, digamos, había generado mucha euforia el 7 de septiembre. Ahora el comportamiento de esta última elección del domingo, elección de medio término, no tuvo demasiada merma. Está bien que no son comparables porque es una elección ejecutiva la del 23, pero como esta elección estaba muy nacionalizada, podemos cometer el error de compararla, y nosotros hemos perdido el 20% de los votos, mientras que la Libertad Avanza perdió el 30%. Digamos, hay un comportamiento este domingo, a mí me asombró. Yo pensé que íbamos a ganar por menos diferencia, obviamente, de la que se suponía, pero la verdad que me sorprendió. Y después, analizando los datos locales, obviamente uno va viendo el comportamiento. Tuvimos todo lo que fue la tercera fuerza o la tercera vía que apareció en septiembre, en el nombre de Somos o en el nombre de Passaglia, resultó volcarse absolutamente todo a la Libertad Avanza. Y otro dato que para mí siempre fue un vector, que fue la presencialidad. La empecé a medir a las 12 del mediodía, y la verdad que veíamos creciente una presencialidad. O sea, toda aquella gente que no había votado el 7 de septiembre por la Libertad Avanza seguramente se vio conmovida a votar este 26 de octubre. De todos modos, no me parece terrible, digamos, es una elección de medio término. Hemos aumentado en 1 la cantidad de bancas que vamos a tener en el Congreso Nacional, o sea que no hemos perdido la capacidad cuantitativa legislativa, ¿no? Independientemente del análisis que ustedes hagan, digamos, sobre los resultados como el que vos planteabas recién, ¿hay alguna autocrítica en términos, digamos, de lo que por ahí le escaparon ustedes a la conversación? Uno habla, nosotros lo hacemos habitualmente, escuchamos mucho a los oyentes y llama gente acá. De hecho, llamó hace un ratito a alguien que había votado a la Libertad Avanza y ha generado un debate fenomenal en nuestro programa que seguirá. ¿Hacen alguna autocrítica en el sentido de, por ahí deberíamos nosotros comprometernos, qué sé yo, a ver, lo habrás escuchado, hay mucha gente que votó a Milei antes que por lo que tiene hoy, porque la verdad reconoce que está peor, por la esperanza que le genera el hecho de que ha estabilizado la economía? Y ese es casi como un debate en el que ustedes se corrieron, ¿no? Y ha quedado el gobierno. No, pero a ver, yo no creo que la economía esté estabilizada. Sí hay un Bueno, bajó la inflación, favor, ¿no? que es el tema de la inflación. Ahora, la economía no está estabilizada. Vemos lo que me parece que hicieron efectivamente, digamos, para ellos favorablemente, fue instalar durante los últimos 10 días este pacto o este acuerdo con Estados Unidos, donde interviene directamente el Tesoro de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, más el Fondo Monetario, más lo instauraron como un riesgo el hecho de no ganar y la posibilidad de un lunes negro. Digamos, instalando, como siempre instala la derecha en este país, ¿no? Fórmulas que tienen que ver con el miedo. Y la gente tuvo miedo, esta es la verdad. Y la autocrítica, mira, yo no sé si es autocrítica, lo que sí creo que fue una campaña muy compleja. Bueno, pero ahí es donde yo digo que ustedes se corren del debate, porque cuando ellos plantean efectivamente, no. Pero déjame el concepto porque me interesa sobre todo escucharte. Sí. A ver, cuando el gobierno, yo ayer decía, se genera un escenario previo a las elecciones en el sentido de sembrar en la sociedad esta idea de que si pierde el gobierno, es decir, si gana el peronismo, el lunes hay un caos financiero que obviamente va a repercutir y golpear el bolsillo de todo el mundo. Y casi como que queda establecido porque la fortaleza con la que lo hacen, vos sabés, tienen todos los medios como para replicar ese mensaje, es que es poco menos que culpa del peronismo. Y ahí yo no escucho a dirigentes de ustedes diciendo, che, pará,
si pasa algo en materia financiera o esta volatilidad que hay en los mercados, tiene que ver con que la política económica que aplicó este gobierno no es solvente ni se sostiene, no con que sea otro el color político que gane, porque si no traslada la responsabilidad de lo insolvente que es el programa de gobierno de esta gestión en un eventual triunfo de los demás. Y ahí medio como que parecen corridos ustedes, y entonces generan en un sector de la sociedad la certeza de que tienen razón. Ah, bueno, es cierto entonces que si nosotros perdemos, o si pierde el gobierno y gana el peronismo, se viene el caos financiero. O Bueno, pensaba, por ejemplo, che, miren muchachos, no va a pasar nada, porque nosotros nos vamos a hacer una movida en contra del gobierno, al contrario, nadie quiere que la gente sufra. bueno, a ver, yo no comparto, creo que ha habido expresiones muy claras cuando apareció este escenario de colaboración que terminó diciéndole Trump, golpeándole la espalda y diciendo anda a ganar la elección y después volvé, ¿no? Porque fue la lectura. Ahora, ha habido expresiones en este sentido, ha habido expresiones en las redes por Cristina Kirchner, que todos sabemos que no las puede hacer de otra manera, ha habido expresiones del propio gobernador Kicillof, ha habido expresiones de muchos economistas del peronismo. No le esquivamos al bulto de discutir esta intervención que significaba, porque además hemos preguntado ¿a cambio de qué? Y todavía no está la respuesta. Ahora, no le trasladamos la responsabilidad de algunas torpezas nuestras, no se las trasladamos al gobierno nacional. Él es responsable, solamente una digresión. Ahora con este resultado no hay herencia recibida que valga, me parece que ahora tiene todos los instrumentos, tiene el número en las cámaras, ha conseguido el 30% para evitar sanción de leyes, o sea, ahora está en pleno ejercicio de todo su poder. Mi opinión, como la opinión de muchos compañeros, es que sabemos cómo termina esto. El nivel de deuda que tiene el peronismo, el gobierno nacional es tan grande, que es imposible para cualquiera, aún para un propio peronista en el 27, poder gobernar este país. Tenemos que ver la legitimidad de la deuda, tenemos que ver la reformulación en plazos, en tiempo, en monto, digamos, esto hay que discutirlo. Por eso yo creo que la discusión que se viene interna en el peronismo primero es justamente esta, la política de salud. Hoy está más resentida la salud que la economía. Cuando uno mira lo que pasa en los servicios de salud privada y pública, lo otro se puede resolver, lo económico, la salud no se recupera. Me parece... En esto de lo que tienen que plantearse hacia el interior del peronismo, déjame provocarte en algo, porque yo sé que para vos lo que te voy a decir es toda una provocación. A ver. ¿No les parece, digamos, porque hay medio como que se ha generado esta idea de que si la corren a Cristina de un lugar protagónico de cualquier proceso electoral, casi como que todo el mundo se siente un ingrato a lo que consideran que ha sido lo mejor que le ha pasado a la Argentina, que es la gestión de ella? Pero evidentemente hay medio como una sensación en la sociedad de que mirar para atrás y Cristina ya de mínima no les garpa mucho en términos del rédito electoral que tienen. No hay que replantearse los liderazgos, y eso no significa ser ingrato o abandonar a quienes ustedes consideran que ha sido lo mejor que le puede haber pasado a la Argentina. Es como que hay ahí lo que dijo Tinelli el otro día, que él lo ilustró en algún posteo en las redes, que seguramente lo viste, pero que efectivamente yo lo noto acá, con gente que llama o cuando charlo con amigos o con gente conocida, hay como una sensación parecida a eso en un sector importante de la sociedad. Mira, es probable, también lo debe haber habido los 18 años de proscripción de Perón, donde hubo un sector de la sociedad y en el exilio que decía que ya se había terminado. Hoy leemos en las redes, se terminó el peronismo, se terminó el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Y yo la verdad que no me atrevo a sancionar un pensamiento como este, porque, bueno, habrá quienes lo crean. Ahora, yo también sé que los liderazgos, y esto a lo largo de mi vida política, no se imponen, los liderazgos se construyen. Todavía en la gente hay recuerdo, no en los más jóvenes porque no pudieron, pero hay recuerdo de lo que significaron los gobiernos de Néstor y Cristina. Y uno no sanciona a nadie y no tiene la intención de frenar el intento de conquistar un liderazgo de ningún dirigente, todo lo contrario, para quienes vemos en Cristina
la conducción, por lo menos de nuestro espacio político, inexorable además, porque si hay alguien que anticipó todo lo que iba a pasar fue ella. Cuando en aquel 2009 en la plaza dijo no vienen por mí, vienen por todos nosotros, es efectivamente cierto. Ahora, sin apasionamientos, bueno, habrá dirigentes que quieren posicionarse camino al 2027, yo sin embargo creo que primero hay que discutir esto que estábamos hablando, la política de salud, la política educativa. Pero ahí está el tema, porque donde hay dirigentes que quieren posicionarse, hay medio como un sector, que son ustedes, digamos, los que representan Sí. al núcleo más duro en términos de la pertenencia al kirchnerismo, medio como que no los Sí. dejan, digamos, ¿no? No dejan No, no es que florecer no los muchos. dejamos. ¿Por qué habremos de renunciar a lo que nosotros queremos? Porque con Que Cristina es no el alcanza, liderazgo. evidentemente. No, pero bueno, esa es su opinión, yo la respeto, como la de otros dirigentes que creen lo mismo. No es mi Y opinión, es lo que las elecciones marcan. Al contrario, bueno, yo tengo una a opinión ver, bastante... tendríamos que ver cómo se compuso el 40% de voto peronista en la provincia de Buenos Aires, y no lo estamos analizando eso. Porque alguno dirá, bueno, ha sido el envión del 7, otro dirá, ha sido el valor de los intendentes. Hay distintas maneras de analizar el 40% de votos del peronismo, que no es menor. Yo lo que insisto con los liderazgos se construyen, y el peronismo necesita resolver primero, para mí, es una opinión muy personal, internamente cuál es dónde ponemos la proa del barco, hacia dónde vamos, con temas que son muy sensibles, el tema tributario, el tema de la educación pública, bueno, y los avances que va a hacer el gobierno en estos días con la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Entonces me parece que en eso tenemos que ponernos de acuerdo y a partir de ahí convocar a otros sectores que piensen parecido. Va a ser muy difícil construir mayorías legislativas si no hay acuerdo político con otros sectores, que es lo que va a intentar hacer el gobierno con los gobernadores, entre otros como los de Provincias Unidas, que sucedió en esta elección y que terminaron volcándose de donde se volcaron, ¿no? Y terminaron perdiendo 3 gobernadores importantes, el de Chubut, el de Santa Fe y el de Córdoba. Teresa, Así que yo... sí. ¿Qué quiso hacer No, Cristina? Ya que estamos hablando de Cristina, porque habrás escuchado también que Daer, entre otras cuestiones, ayer dijo, la verdad que no entendí qué quiso hacer Cristina y ahí generó medio como una sensación ahí. Tampoco te pido que vos la interpretes, pero la conocés más, por supuesto, por el vínculo y la relación que tenés. ¿Qué quiso hacer bailando el domingo después mira, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. La opinión de algunos dirigentes políticos respecto a la salida de Cristina del balcón y su actitud, y la otra, la interpretación de los gestos de Máximo en La Plata. Si nosotros tuviéramos que definir la política por gestualidad, estaríamos perdidos, digamos, si miramos al presidente de la Nación. Yo lo que creo es que ese día, obviamente los que fueron a San José 1111 eran fundamentalmente los compañeros de Capital, que están muy cerquita del PJ Capital, donde sí en Capital para senadores hicieron una excelente elección con un 30 y pico por ciento, 30 y coma y pico, y fueron a saludarla a Cristina. Y Cristina acciona como acciona cada vez que la militancia está en la puerta de su casa. Sí, bueno, pero suele no bailar ella, sale, lo saluda, saludándola, digamos, pero... no, siempre lo hace. Siempre lo hace. No me parece que el principal dirigente de la CGT, Héctor Daer, que es un hombre avesado en la política, es un hombre con muchísima experiencia, haga este tipo de comentario cuando lo que estamos por discutir es la reforma laboral que va a dejar a los trabajadores en una situación de indignidad pocas veces visto. Entonces, Vos decís, no te quiero reinterpretar, pero para reafirmar el concepto, según lo que entiendo, que se preocupe más por el baile de Cristina que por la reforma. Exactamente. Entonces, me asombra que un dirigente de la capacidad política que tiene y con el conocimiento y la historia política haga ese comentario. Hay una suerte de buscar situaciones que inviten a la confrontación permanente, cosa que
Nosotros al menos no lo vamos a hacer. El gesto de Máximo del que vos hablabas acá en el escenario fue algo así como cuando Axel nombró a los intendentes, una cosa por el estilo. No, la verdad que no seguí la secuencia. Sí. Escuché el discurso de Axel. Cuando Axel nombró a los intendentes y le agradeció a los intendentes, Máximo hizo así un gesto como bajando. Pero ¿cómo así. vamos a hacer política interpretando gestualidades? ¿Alguien mira el resto del escenario político? Hay algunas gestualidades que se asocian con algunas determinaciones que tomó el espacio. Por ejemplo, independientemente de algunas quejas que hay por el rol de los intendentes, los dejaron afuera de las listas. No, Máximo estuvo presente en el acto, así como estuvimos todos presentes el día que Milei amenazó a Axel con intervenirle la provincia. Nosotros sabemos dónde tenemos que estar. Máximo estuvo en el final de esta campaña, en el cierre de ese acto donde habló el gobernador, y donde ya sabíamos que los resultados eran adversos. Digamos, la verdad que yo no entiendo el análisis de las gestualidades, porque tendríamos que mirar las gestualidades de todos los dirigentes. Pero no relegaron a los intendentes. Mira, te voy a contar una anécdota. Alguna vez un intendente, histórico intendente, que ya no lo es, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, que se había alejado del peronismo kirchnerista, digamos, en la previa de las elecciones de 2009, había conformado con otros, después se fue transformando, creo que se fueron al Frente Renovador, pero era el Grupo de los Ocho, una cosa por el estilo, que estaban molestos o quejosos por alguna circunstancia en particular en aquel entonces, y entonces se habían ido del peronismo en la previa de las elecciones del 2009, que es la que pierde Néstor con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Y me contaba una anécdota él, pero de verdad, él dice, después de las elecciones del 2009, medio como que alguien ofició de manera tramposa, porque nadie nos lo dijo, pero ya estaba evidentemente armado, un asado con todos los intendentes que nos habíamos seguido del espacio, del peronismo y demás, como para repasar lo que había pasado en materia electoral, hacía unas semanas atrás y no sé qué, no sé cuánto. Y en el medio del asado, para sorpresa de todos, cayó Néstor. Y los sorprendió a ellos, porque lo habían enfrentado a Néstor en las elecciones del 2009, y dice que la primera reacción que tuvieron cuando lo vieron llegar a Néstor fue preguntarle, ¿cómo estás? Y Néstor le contestó, miren cómo estoy, que vengo a charlar con ustedes. Y la anécdota refleja el comportamiento propositivo para reconstruir que tenía Néstor. Y la sensación que yo tengo es que ustedes, o un sector del peronismo kirchnerista, se enoja con los intendentes si no piensan muy parecido al planteo que hacen ustedes, y en lugar de ir a buscarlos y convencerlos, los relegan. Eso pasó en la integración de las listas. No es correcto, me parece. Yo creo que no es correcto el razonamiento. Nosotros, voy a hablar de Cristina, no me gusta tomar su palabra, pero Cristina se ha reunido con intendentes previo al cierre de lista provincial, previo al cierre de lista nacional, ha charlado con todos, fue una de las que más trabajó por la unidad, y esto me consta. Hablo, Teresa, de los intendentes que por ahí estaban más, digamos, en el movimiento del futuro, una cosa por el estilo. Bueno, hay intendentes que tomaron una determinación política lícita, están en todo su derecho de tomar una determinación política, como algunos intendentes ya desde hace 2 años dijeron, esto se acabó, renunciaron a los lugares políticos que tenían cerca del kirchnerismo y formaron parte de otra cosa. Y están en todo su derecho de hacerlo. Lo que no quiere decir es que nosotros despreciemos la figura del intendente, que sabemos más que nadie cuánto vale. Lo sabe Néstor, lo supo Néstor, lo sabe Cristina. Me parece ahí también hay una cuestión maniquea de decir no le dan bolilla a los intendentes. Todo lo contrario, mirá, yo veo que intendentes van a verla a Cristina, San José 1111, qué intendentes se reúnen con Máximo, cuáles son los intendentes que de verdad están preocupados por el futuro. Vos pensás que dentro de 1 año y 3 meses refrendan su gestión, cuando haya que conformar las listas el próximo año, en el 27. Entonces, yo no lo veo de esa manera, sinceramente. Es más, yo te digo la verdad, yo no hice campaña política personal, hice pedagogía electoral, por decirlo así. Y he ido a municipios de intendentes que están con el MDS y jamás se me planteó a mí una diferencia o una disidencia. No, digamos, con respecto al tema de la lista y del accionar.
obviamente todas las situaciones de derrota traen una crisis que hay que resolver inmediatamente, no tenemos más tiempo que 10 días para resolverla, y además de eso genera posicionamientos. Y siempre pasa lo mismo en el peronismo. El tema es cómo interpretamos nosotros, cómo representamos nosotros lo que está pasando con esta sociedad, con este pueblo que inexorablemente va a tener dificultades a futuro, y ya lo digo, es por la deuda, es por las reformas que se plantean hacer, que para algunos serán muy efectivas y por eso lo votaron, y para otros va a ser una calamidad complejas. para los trabajadores y los jubilados. Lo último, porque no tengo nada de tiempo y tampoco quiero usar del tuyo, Teresa. Aparecieron algunos carteles diciendo basta herederos en el PJ de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué lo atribuís? Y en todo caso, ¿cuál es la predisposición de la conducción? Es una berretada, perdón, es una berretada. A mí me parece que hay que tener la suficiente valentía para que cuando se plantee la interna, quienes quieran competir, compitan. Pegar cartelitos a las 8:20 de la noche en los locales es muy... Además de infantil, es poco productivo. No estoy de acuerdo, me parece una chiquilinada. Teresa, te agradezco la gentileza de siempre de atendernos. Te mando un abrazo. No, a ustedes. Adiós. Teresa García, dirigente del peronismo, muy cercana obviamente a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner.